Hola, a continuación vamos a revisar una cápsula general del acto jurídico que contiene lo siguiente. En primer lugar, es súper importante que ustedes puedan entender que el concepto de derecho se refiere al conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de incumplimiento esta contempla también una sanción judicial. A partir de lo señalado, podemos decir que el derecho está más cerca de lo que ustedes creen. Por ejemplo, al nacer se nos otorga una calidad de persona que es conocido en el derecho y que ustedes lo van a revisar con mayor detalle, los atributos de la personalidad, en donde a cada persona se les otorga ciertos atributos, por ejemplo, el nombre, un domicilio, una nacionalidad, etc. Además, también como ejemplo podemos encontrar que al comprar X cosa nos rigen normas que otorgan derechos y deberes, y estas normas que otorgan derechos y deberes las podemos encontrar en la ley del consumidor. También a la vez podemos, por ejemplo, en la comisión de un delito determinado, establecer que hay derechos y obligaciones para víctimas y también derechos para imputados, y todo esto lo rige el Código Penal. También es súper importante que ustedes consideren algunos consejos para enfrentar la carrera de Derecho. En primer lugar, como recomendación, fijar horas de estudio diarias. En segundo lugar, establecer un lugar fijo para estudiar, sea una biblioteca en tu casa u otro lugar en donde te sientas cómodo para poder estudiar. Además, es súper importante que en el primer año ustedes puedan participar de forma sistemática en las mentorías académicas establecidas en el PASE, porque les van a permitir también nivelar los contenidos y también encontrar ayuda a lo que ustedes requieran en el transcurso del primer semestre y segundo semestre del primer año de la carrera. También es súper importante que una vez que le entreguen la planificación de cada ramo, ustedes puedan organizar sus tiempos y a la vez también establecer tiempos determinados para preparar las evaluaciones de cada uno de los cursos. Como se trata esta cápsula de contenidos del derecho civil, les recomendamos también que puedan comprar una versión estudiante del Código Civil. Bien, vamos a comenzar a ver el contenido del acto jurídico, primero estableciendo qué es lo que se entiende por hecho jurídico. Los hechos se clasifican en hechos simples o materiales y hechos jurídicos. En esta cápsula vamos a abordar los hechos jurídicos, entendido como todo suceso de la naturaleza o de las personas que producen efectos jurídicos. Estos pueden ser la creación, la modificación, la transferencia, la transmisión o la extinción de un derecho. Esto es súper importante considerarlo al momento de analizar y reflexionar sobre los hechos jurídicos. A continuación, a través de un esquema, ustedes pueden analizar con mayor detención a lo que se refieren cada uno de los elementos que contempla la definición que acabo de mencionar, es decir, los hechos de la naturaleza, los hechos de las personas, y estos a su vez se clasifican en naturales, materiales, involuntarios, voluntarios, para que ustedes puedan observar con detención cada uno de sus ejemplos y además apoyados en el material didáctico que se entregará en su oportunidad. Se entiende como hecho jurídico todo suceso de la naturaleza o de las personas que producen efectos jurídicos. Y acá volvemos a recalcar que los efectos jurídicos pueden ser la creación, la modificación, la transferencia, la transmisión o extinción de un derecho, que cada uno de estos conceptos, creación, modificación, transferencia, transmisión o extinción, le van a seguir hasta el quinto año de la carrera, y es por eso que es sumamente importante que ustedes tomen conciencia de la relevancia de estos conceptos. El acto jurídico es la manifestación de voluntad formada con la intención de producir efectos jurídicos. Nuevamente los efectos jurídicos que acabo de señalar y vamos a precisar, causando los efectos queridos por su autor y previstos por el ordenamiento jurídico. Estos efectos son, nuevamente, crear, modificar,
transferir, transmitir o extinguir. Acá en términos generales colocamos una relación jurídica que en términos concretos, por ejemplo, puede ser un contrato. En el caso de crear una obligación, puede ser un contrato de compra-venta en donde nacen derechos y obligaciones para el comprador y para el vendedor. En el caso de modificar el mismo ejemplo del contrato de compra-venta que es sujeto a alguna modificación. En el caso de transferir, seguimos en el mismo ejemplo, una compra-venta en donde se transfiere el dominio en el caso de la compra-venta de un bien inmueble. En el caso de la transmisión se refiere específicamente a la sucesión por causa de muerte y en el caso de la extinción estaríamos hablando de, por ejemplo, poner fin a un contrato de compra-venta por medio de algún acto que tenga por objeto extinguir los derechos y obligaciones que tienen contemplado el contrato de compra-venta. Los actos jurídicos se clasifican y es por eso que es sumamente relevante hacer mención a la clasificación establecida en el Código Civil, sin perjuicio de que existe otra clasificación establecida por los diferentes autores que estudian el derecho civil y que en el caso de esta presentación solo se va a hacer mención a la clasificación establecida en el Código Civil. Según la cantidad de voluntades que participan en un acto determinado, un acto jurídico, podemos establecer que existen actos jurídicos unilaterales y bilaterales, cada uno con un ejemplo: unilateral un testamento, bilateral una compraventa. Según la finalidad que persigue el acto jurídico, estos pueden ser gratuitos u onerosos. En el caso de que sea gratuito, colocamos como ejemplo un depósito o una donación, y en el caso de que sea oneroso, un contrato de arriendo o una compraventa. A su vez, esta clasificación admite una subclasificación, es decir, los contratos onerosos pueden ser conmutativos o pueden ser aleatorios. En el caso de que sean conmutativos, esto quiere decir que ambas partes se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa que se mira como equivalente. El ejemplo es la compraventa de un bien raíz. En el caso de que sea oneroso aleatorio, es decir, que el acto jurídico tenga una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Aquí colocamos como ejemplo la compra en verde o un contrato de seguro. Siguiendo con esta clasificación, podemos encontrar a los actos jurídicos principales y accesorios, que esto depende si es que subsisten o no por sí solos. Por ejemplo, en el caso de que sea principal, este no requiere la existencia de otro contrato, ejemplo, compraventa, mandato. En el caso de que sea accesorio, sí requiere necesariamente la existencia de otro contrato, por lo tanto, acá colocamos como ejemplo la prenda y la hipoteca. En virtud de cómo se perfecciona el acto jurídico, podemos encontrar que su clasificación es real, solemne y consensual. Es real cuando se entrega la cosa, por ejemplo, en una compraventa de cosa mueble. Es solemne cuando el acto jurídico se perfecciona por el cumplimiento de ciertas formalidades. Acá tenemos como ejemplo la compraventa de bienes muebles, cuyas formalidades son la escritura pública y posteriormente su inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo, y consensual, que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, y acá tenemos como ejemplo el arriendo en términos generales. Para seguir en la misma dinámica de la lámina anterior, podemos analizar un contrato de arriendo y siguiendo la clasificación enunciada en el Código Civil. El contrato de arriendo es un contrato bilateral. ¿Por qué razón? Porque hay dos partes, un arrendador y un arrendatario. Además es oneroso conmutativo, pues ambas partes se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa que se mira como equivalente. Es principal también, ya que subsiste por sí solo, y es consensual porque basta que firmen ambas partes el contrato, y esta es la regla general. Los elementos constitutivos del acto jurídico son de la esencia, de la naturaleza y accidentales. En el caso de los elementos de la esencia, son aquellos sin los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. En el caso de la naturaleza, son elementos que, no siendo de la esencia, le pertenecen sin necesidad de una cláusula especial.
accidentales son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto jurídico, pero que pueden incorporarse, agregarse en virtud de una cláusula especial que así los estipule, y vamos a revisar un ejemplo concreto. Acá ustedes pueden apreciar un contrato de arriendo con las cláusulas tipo. De hecho, este contrato ustedes lo pueden bajar desde internet. Es un contrato que reúne las características para poder comprender lo que acabamos de analizar, es decir, los elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales. Podemos encontrar en la cláusula primera y segunda los elementos de la esencia, que básicamente se refieren a dos aspectos: a las obligaciones del arrendador y del arrendatario, que es que el arrendador entregue la cosa en arriendo y que el arrendatario pague un monto determinado por ese arriendo. Estos dos elementos son de la esencia de este contrato. Y además podemos encontrar un elemento de la naturaleza. Lo podemos encontrar en la cláusula décima, que se refiere al incumplimiento de las dos primeras cláusulas y que otorgan la facultad al arrendador para poner término de inmediato al arrendamiento. Y también podemos encontrar el elemento accidental, que se refiere básicamente a las cláusulas que acuerdan las partes y que no son elementos de la esencia ni son de la naturaleza, pero que se incorporan o se agregan al contrato a través de una cláusula especial, que en este caso sería la cláusula cuarta, en donde se señala explícitamente que no se admitirán mascotas ni en las habitaciones ni en el patio de la casa, como elemento accidental. En resumen, lo que nosotros hemos analizado en esta cápsula es: 1. El derecho está presente en la mayoría de las actividades cotidianas, como lo colocamos con algunos ejemplos. 2. Algunos consejos para que ustedes puedan estudiar y tener éxito en cada uno de sus ramos. 3. Distinguimos entre los hechos simples y hechos jurídicos. 4. Los hechos jurídicos devienen en actos jurídicos. Y es por eso que también hicimos mención al concepto de acto jurídico y analizamos su clasificación, la clasificación en este caso establecida en el Código Civil. Y acá es bueno hacer la relación que los actos jurídicos los vamos a encontrar en la carrera cuando se analicen los contratos en particular y también en general, y también en la teoría de las obligaciones. Por último, pudimos apreciar en esta cápsula la estructura, la clasificación o tipos y algunos ejemplos de actos jurídicos. Esperamos que a raíz de lo que acabamos de analizar en esta breve presentación puedan ustedes obtener elementos para poder en su momento reflexionar en torno al contenido de acto jurídico que se estudia en derecho civil.